Imagina que el destino de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol se decidiera no en una gran oficina ni en una reunión formal, sino en un restaurante, sobre una simple servilleta de papel. Parece absurdo, ¿verdad? Pero esta es la verdadera historia de cómo Lionel Messi casi pierde la oportunidad de su vida y cómo un acto impulsivo cambió el futuro del Barcelona y del fútbol mundial para siempre. Hoy descubrirás todos los detalles de esta increíble historia. Messi no era un chico cualquiera. Desde muy joven demostró un talento extraordinario. Cualquiera que lo viera jugar en las calles de Rosario quedaba impresionado por su capacidad de regate, su inteligencia táctica y su visión de juego. Pero había un problema. Era demasiado pequeño. Mientras otros niños de su edad crecían y se hacían más fuertes, Messi seguía siendo frágil. La preocupación creció cada año, hasta que llegó el diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Una deficiencia en la producción de la hormona del crecimiento. Esto significaba que sin tratamiento, Messi nunca alcanzaría la altura promedio de un jugador profesional. ¿El problema? El tratamiento fue caro. La familia Messi no podía costear las inyecciones diarias que necesitaba Lionel. Intentaron buscar ayuda en clubes de Argentina, pero nadie quiso cubrir el costo del tratamiento. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de probar suerte en Europa. Barcelona apareció como una luz al final del túnel. A través de contactos con empresarios argentinos, la familia Messi logró tener la oportunidad de llevar a Lionel a realizar pruebas en el club catalán. Pero el viaje era un gran riesgo. La familia Messi vendió prácticamente todo lo que tenía para cubrir los gastos del viaje a España. Jorge Messi estaba decidido. Su hijo no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando Lionel llegó a Barcelona, era solo un chico tímido que hablaba poco y se expresaba mejor con el balón en los pies. Su primera experiencia en la ciudad fue impactante. Las calles anchas, los edificios históricos y el ambiente europeo eran completamente diferentes a Rosario. Pero el mayor reto estaba aún por llegar. Tendría que demostrar al Barcelona que valía la pena ficharlo. Messi participó en varios entrenamientos con la cantera del Barcelona y en cada sesión mostró algo que nadie había visto antes. Su regate corto, su velocidad y su capacidad para leer el juego eran impresionantes. Los entrenadores estaban convencidos de que este chico argentino era un fenómeno, pero había un gran problema. Barcelona estaba atravesando un periodo turbulento. La junta directiva del club estaba siendo reorganizada y nadie quería tomar una decisión arriesgada. Contratar a un niño de 12 años que todavía necesitaba un tratamiento médico costoso no parecía una prioridad en ese momento. Los días pasaban y la respuesta que la familia Messi esperaba nunca llegaba. Jorge Messi empezó a impacientarse. Había dejado todo atrás en Argentina para traer a su hijo a Barcelona y ahora se quedaban atrás. El tiempo pasaba y la esperanza empezaba a convertirse en frustración. Lo peor es que Messi ya había demostrado su talento, pero aún así el club parecía dudar. Jorge decidió que no esperaría más. Si el Barcelona no tomaba una decisión, llevaría a su hijo de regreso a Argentina. Mientras Messi seguía esperando una respuesta, se entrenó como nunca. Cada entrenamiento fue una oportunidad para demostrarle al club que estaban tratando con un jugador único. Los demás chicos de la academia estaban sorprendidos por la forma en la que controlaba el balón. Pasó por entre 3, 4, 5 jugadores como si fueran conos. Su control del balón parecía sobrenatural. Y aunque era más pequeño que los demás, resistía los golpes, se levantaba rápido y seguía jugando. Los entrenadores no tenían ninguna duda de que era especial, pero para la directiva del Barcelona todavía había un gran obstáculo: el dinero. Fichar a Messi suponía pagar su tratamiento hormonal,
un coste que pocos clubes estaban dispuestos a cubrir. El problema financiero se convirtió en una barrera casi insuperable. Aunque estaban encantados con el talento del chico, los directivos del Barcelona seguían dudando. Con cada día que pasaba sin respuesta, la tensión crecía. Jorge Messi sintió que estaba perdiendo el tiempo en Barcelona. Si nadie en el club tenía el coraje de tomar una decisión, tendría que buscar oportunidades en otro lado. Y fue en ese momento que apareció un hombre que cambiaría todo. Su nombre era Carles Rexach, director deportivo del Barcelona en aquel momento. Sabía que Messi era un talento raro, pero veía que los directivos tenían miedo de correr riesgos. Se reunió con los demás entrenadores juveniles y todos tenían la misma opinión. Messi era un fenómeno y había que ficharlo inmediatamente, pero convencer a los directores sería difícil. El Barcelona estaba atravesando cambios y nadie quería firmar un contrato que en el futuro pudiera ser visto como un error. La duda estuvo a punto de costarle al club el mejor jugador de su historia. Fue entonces cuando Jorge Messi dio un ultimátum. Cansado de esperar, buscó a Carles Rexach y fue directo al grano. Si el Barcelona no fichaba a Lionel inmediatamente, volvería a Argentina. La paciencia de la familia Messi se había agotado. Era ahora o nunca. Esta presión obligó a Rexach a tomar medidas drásticas. Necesitaba una respuesta rápida y no tenía tiempo para reuniones formales ni burocracia. Fue en ese momento cuando se firmó el contrato más improbable de la historia del fútbol. La tensión era palpable. Jorge Messi estaba decidido. Si el Barcelona no daba una respuesta definitiva, volvería a Argentina y buscaría otra oportunidad. Messi no pudo esperar más. Cada día que pasaba sin una respuesta era un gran riesgo. El chico ya había demostrado su talento. Los entrenadores estaban impresionados, pero la burocracia del club bloqueaba la decisión. Y entonces, en el momento más crítico, apareció la figura de Carles Rexach. Rexach era un hombre experimentado, alguien que sabía reconocer un talento especial cuando lo veía. No necesitaba más tiempo para pensar. Ya estaba convencido de que Messi era un jugador único, pero el problema fue convencer al resto de directivos del Barcelona, que dudaban en fichar a un chico tan joven que aún necesitaba un tratamiento costoso. Pero Rexach sabía que perder a Messi sería un error colosal. Así que sin perder tiempo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Una tarde, mientras comentaba la situación con el empresario Josep Minguella y el agente Horacio Gaggioli, Rexach se dio cuenta de que necesitaba actuar con rapidez. Estaban en un restaurante, sentados a una mesa, cuando Rexach hizo algo completamente inesperado. Tomó una servilleta de papel y allí mismo escribió el compromiso oficial de fichar a Lionel Messi. Sí, un contrato improvisado en una simple servilleta. Firmó el documento y declaró que el Barcelona estaba comprometido con el fichaje del joven argentino. Fue un acto de desesperación, un riesgo enorme, pero también la única manera de evitar que Messi escapara. La escena era surrealista. Allí se sellaba, en un papel desechable, sin formalidades, sin burocracia, solo con la firma de un hombre que creía en el talento de un joven. Este momento, que parecía una improvisación, acabó convirtiéndose en uno de los episodios más icónicos de la historia del fútbol. Pero había un problema. El contrato improvisado no tenía valor legal. Ahora, Rexach necesitaba correr contra el tiempo para convencer al Barcelona de hacer oficial el acuerdo antes de que fuera demasiado tarde. La noticia del contrato de servilleta se difundió rápidamente entre el personal técnico del club. Hubo quienes pensaron que Rexach había sido demasiado impulsivo. Al fin y al cabo, ¿quién en el mundo firma un contrato para contratar a un jugador de fútbol en un trozo de papel de restaurante? Pero para Rexach, lo único que importaba era no perder a Messi.
Sabía que ese chico cambiaría el fútbol para siempre. El reto ahora era convertir esa servilleta en un contrato real. Mientras tanto, Jorge Messi finalmente sintió alivio. Después de tanta incertidumbre, finalmente hubo una garantía de que su hijo tendría una oportunidad en el Barcelona. Pero él todavía era escéptico. Sabía que hasta que no se firmara un contrato oficial, todo podía cambiar. No confiaría en el Barcelona hasta que viera un documento real, con sello oficial y firma válida. Había arriesgado demasiado como para aceptar promesas vacías, y así comenzó una frenética carrera entre bastidores en Barcelona. Rexach pasó días presionando a los líderes para formalizar el acuerdo. Los técnicos juveniles reforzaron la petición afirmando que Messi es un talento único y que el club nunca volvería a ver a otro jugador como él. Poco a poco, la resistencia empezó a ceder. Poco a poco, los escépticos comenzaron a ver lo que Rexach ya sabía. Lionel Messi era un fenómeno. Y fin ha llegado el día tan esperado. El Barcelona hizo oficial el contrato y Messi se convirtió oficialmente en jugador del club. El tímido chico rosarino ahora formaba parte del FC Barcelona. Lo que comenzó como un riesgo, un salto a lo desconocido, ahora se convirtió en realidad. Pero nadie en esa sala podría haber imaginado que ese chico flacucho no solo sería un buen jugador, se convertiría en el mejor jugador de la historia del Barcelona. El contrato fue firmado. Lionel Messi ya es, oficialmente, jugador del FC Barcelona. Pero a pesar de la alegría de la familia, los desafíos estaban lejos de terminar. Adaptarse a una nueva vida en España fue más difícil de lo que imaginaban. A los 13 años, Messi no era solo un niño extranjero que intentaba establecerse en un club europeo. Era un niño extremadamente tímido, que hablaba poco y extrañaba su casa cada día que pasaba. En los primeros meses, todo parecía extraño. El idioma era una barrera. Messi solo hablaba español con acento argentino y evitaba hablar con los otros chicos de la academia juvenil. Su mundo se limitaba al campo de entrenamiento. Fuera de ello, la añoranza de Rosario, de sus amigos y de su familia pesaba mucho en su corazón. La comida era diferente, las calles tenían un ritmo diferente y la sensación de soledad era inevitable. Para empeorar las cosas, la adaptación al fútbol europeo no fue tan sencilla como esperaban. Los jugadores de la Academia del Barcelona eran fuertes, disciplinados y acostumbrados al riguroso estilo táctico del club. Messi tenía mucha habilidad, pero todavía estaba delgado. Su cuerpo se estaba desarrollando debido al tratamiento hormonal y necesitaba acostumbrarse a un contacto físico más intenso. Recibió golpes en los entrenamientos, se cayó, se lastimó, pero siempre se levantó. Ese era el espíritu que lo distinguió. Messi nunca se rindió. Incluso en los días más difíciles, siguió entrenando. Solo, después del entrenamiento, se quedaba en el campo repitiendo jugadas, regates, finalizaciones. Sabía que necesitaba mejorar rápidamente o nunca tendría su oportunidad en el primer equipo. Mientras los demás chicos descansaban, Messi trabajaba. Esta mentalidad sacrificial fue lo que lo transformó de una promesa a una leyenda. Pero por decidido que fuera, todavía era un niño lejos de casa. Su familia, que había sacrificado tanto para que él estuviera allí, comenzó a preguntarse si realmente habían tomado la decisión correcta. ¿Habrían hecho pasar a Messi por todo? Eso para nada. ¿El Barcelona realmente creyó lo suficiente en él como para ficharlo por el primer equipo? La respuesta llegaría pronto. Messi estaba a punto de tener su primera gran oportunidad, y no podía desperdiciarla. La primera gran prueba de Messi en el Barcelona llegó rápidamente. Fue convocado para un amistoso contra el equipo juvenil del Español, uno de los mayores rivales del club. Era la primera vez que jugaría contra un equipo profesional fuera de la cantera del Barça. Todos los ojos estaban puestos en él.
El partido comenzó y los rivales rápidamente se dieron cuenta de que el chico argentino era diferente. Atrapaba el balón y en pocos segundos ya había dejado atrás a 2 o 3 jugadores. Su velocidad, su capacidad para regatear en espacios reducidos, su lectura del juego, era como si hubiera nacido preparado para jugar a ese nivel. Los entrenadores del Barcelona, que todavía tenían dudas sobre él, empezaron a prestarle más atención. Y entonces ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Messi recibió un pase cerca del área, dribló a un defensor, luego a otro y a otro. Llegó cara a cara con el portero y tocó el balón por encima, pasando el balón por encima del portero antes de entrar en la portería. El estadio quedó en silencio por un segundo y luego hubo una explosión de vítores y aplausos. Era como si estuvieran viendo un fenómeno surgir ante sus ojos. Los técnicos del Barcelona, desde la banda, intercambiaron miradas. Sabían que ya no podían ignorar a ese chico. No era solo un talento prometedor, era un jugador que podía cambiar la historia del fútbol. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ese día Messi dejó de ser solo un chaval de la cantera, se convirtió en el futuro del Barcelona. Aquel partido contra el Español supuso un punto de inflexión. Messi había dejado de ser una simple promesa de la cantera para convertirse en una realidad innegable. Los entrenadores del Barcelona quedaron impresionados. «Este niño juega como un profesional», se dijeron el uno al otro. Pero aún con todo el talento, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Ser bueno en el equipo juvenil no garantizaba un lugar en el equipo principal. El Barcelona siempre ha tenido una política estricta con sus promesas. Muchos jóvenes brillaron en los equipos juveniles, pero pocos lograron llegar al equipo profesional. El club solo invirtió en aquellos que demostraron algo realmente especial. Y Messi tenía algo diferente. No solo era hábil, jugaba con una inteligencia superior a la media, tomaba decisiones rápidas y veía el partido como pocos. Cada vez más los entrenadores estaban convencidos de que estaban ante un fenómeno. Pero, aunque Messi floreció dentro del club, su vida fuera de la cancha todavía era difícil. El anhelo por su familia era intenso. Su madre, Celia, regresó a Argentina con sus hermanos, dejando solo a Jorge Messi con él en Barcelona. De repente, se encontró más solo que nunca. Los días se limitaban al entrenamiento y la escuela, sin mucho espacio para las amistades o la diversión. Para Messi, el fútbol era su única compañía. Se obsesionó con el juego. Su entrenamiento no terminó cuando los demás regresaron a casa. Mientras sus compañeros descansaban, él permaneció en el campo practicando el regate, la finalización y el pase. El entrenador literalmente tuvo que mandarlo a casa porque no quería dejar de entrenar. Esta dedicación llamó aún más la atención del comité técnico. Se dieron cuenta de que Messi no solo tenía talento, él era incansable, y entonces sucedió lo inevitable. Messi fue convocado para entrenar con el equipo principal, una invitación que podría cambiarlo todo. Ahora tendría que demostrar que estaba listo para competir con los gigantes del fútbol. La primera sesión de entrenamiento con los profesionales fue un momento inolvidable. Messi, con tan solo 16 años, estuvo en el mismo campo que jugadores como Xavi, Iniesta y, especialmente, Ronaldinho. El chico delgado, tímido y de pocas palabras ahora comparte vestuario con las estrellas del Barcelona. Fue una prueba definitiva. Los veteranos observaban con curiosidad. ¿Quién era ese muchacho argentino con el que estaban poniendo a entrenar? Algunos pensaron que era simplemente otro joven talento que pronto sería descartado. Pero Messi estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados. El entrenamiento ha comenzado.
Messi tomó el balón y en la primera jugada superó a un experimentado defensor como si fuera un cono. Luego dribló a otro y, sin dudarlo, remató con precisión. El balón se fue al rincón y todos guardaron silencio por un momento. Ronaldinho, que observaba atentamente, sonrió. Sabía que estaba ante algo especial. En los días siguientes, Messi siguió impresionando. Los jugadores del Barcelona empezaron a respetarlo no solo como un joven prometedor, sino como alguien que podía competir con los mejores. Ronaldinho, siempre carismático y acogedor, tomó a Messi bajo su protección. Vio en Lionel algo que pocos vieron, el futuro del Barcelona. El entrenador Frank Rijkaard siguió todo de cerca. Messi no se limitaba a seguir el ritmo del primer equipo. Estaba dominando el entrenamiento. Fue un fenómeno. Y entonces llegó la decisión que cambiaría su vida: debutar con el equipo profesional. Messi estuvo a un paso de realizar su sueño, pero nunca imaginó que esto sería solo el comienzo de una era que cambiaría la historia del fútbol. El esperado debut de Lionel Messi con el primer equipo del Barcelona se produjo el 16 de noviembre de 2003, en un amistoso contra el Porto, en Portugal. Fue un partido sin grandes riesgos para el club, pero para Messi fue la oportunidad de su vida. Con tan solo 16 años, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del Barça en un partido profesional. El momento que había soñado desde niño estaba a punto de suceder. Messi estaba en el banquillo, ansioso pero tranquilo, como siempre. Sabía que no podía equivocarse. El entrenador, Frank Rijkaard, que ya había seguido al joven en el entrenamiento, lo llamó en el minuto 75 de la segunda mitad. Era el momento de la verdad. Messi se quitó la chaqueta de calentamiento, respiró profundamente y salió al campo. Su camisa parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero su presencia era gigante. Los jugadores veteranos del Barcelona apenas lo conocían y los rivales ni siquiera sabían quién era. En sus primeros toques de balón, Messi ya demostró algo diferente. Su control era impecable, sus movimientos rápidos y su confianza notable. Aunque era un niño entre adultos, no parecía intimidado. Con cada regate, con cada pase, los jugadores y los aficionados empezaron a darse cuenta de que estaban viendo algo especial. El estadio no estaba lleno y pocos prestaban atención a aquel chico argentino. Pero los que lo vieron nunca lo olvidaron. El partido terminó y Messi no marcó ningún gol. Pero eso no importaba. Lo que hizo en el campo fue suficiente para dejar una impresión duradera. Los jugadores del Barcelona abandonaron el terreno de juego hablando de ese chico. Incluso sus oponentes admitieron que jugaba de manera diferente. Messi había dado su primer paso en el fútbol profesional, y cualquiera que lo viera jugar ese día sabía que aquello era solo el principio. A pesar de un debut prometedor, Messi aún no se ha asegurado un lugar permanente en el primer equipo. Necesitaba más oportunidades para demostrar que merecía estar allí. Frank Rijkaard y la directiva del Barcelona sabían que tenían un diamante en sus manos, pero necesitaban pulirlo con cuidado. La idea era que siguiera jugando en el nivel juvenil y entrenando con los profesionales hasta que estuviera listo para asumir un papel más importante. Y Messi, como siempre, hizo exactamente lo que mejor sabe hacer: trabajar duro. Continuó entrenando incansablemente, impresionando cada día. En los entrenamientos, driblaba a defensores experimentados como si fueran niños de su misma edad. Los jugadores mayores, que antes lo veían como un chico tímido, comenzaron a respetarlo. Xavi, Iniesta, Deco y hasta Ronaldinho vieron algo especial en Messi. Ronaldinho, en particular, tomó a Messi bajo su protección. Él vio al muchacho como su sucesor. En el vestuario, en los entrenamientos e incluso fuera del campo, Ronaldinho estuvo siempre al lado de Messi, enseñándole, aconsejándole y animándole.
Les decía a los otros jugadores, este chico va a ser mejor que todos nosotros. Y entonces, el 1 de mayo de 2005, llegó el momento que lo cambiaría todo. Messi saltó al campo contra el Albacete en el Campeonato Español. Fue un partido cualquiera para el Barcelona, pero se convertiría en un hito en la historia del fútbol. Messi recibió un pase de Ronaldinho y con la tranquilidad de un veterano superó al portero con un toque preciso. El balón golpeó la red. El estadio explotó. El Camp Nou acababa de presenciar el primer gol oficial de Lionel Messi con el Barcelona. Ronaldinho corrió a abrazarlo, levantándolo en el aire, como si presentara a su sucesor al mundo. La leyenda estaba naciendo. Aquel gol contra el Albacete fue algo más que un momento bonito. Fue una clara señal de que Messi estaba listo para algo más grande. El Camp Nou celebró su primer gol, como si supiera que ese chaval argentino estaba destinado a la grandeza. Los aficionados empezaron a prestar más atención a Messi y los periodistas empezaron a hacer más preguntas sobre él. Pero incluso con toda esta atención, Messi sigue siendo el mismo, discreto, centrado y obsesionado con el entrenamiento. Después de ese partido, su popularidad comenzó a crecer dentro del club. Los jugadores veteranos ya no veían a Messi solo como un chico talentoso. Ahora era una verdadera parte del equipo. Y Ronaldinho, que ya había tomado a Messi como su protegido, se encargó de que todos entendieran lo especial que era aquel chico. «Tengan cuidado, este chico será el mejor del mundo», dijo Ronaldinho en tono de broma. Pero todos sabían que había verdad en esas palabras. En los entrenamientos, Messi no solo seguía el ritmo del primer equipo, sino que marcaba el ritmo. Ya con 17 años jugaba con la madurez de un veterano. No había nadie en el equipo capaz de detenerlo en los entrenamientos. Fue entonces cuando Frank Rijkaard tomó una decisión audaz. Messi ascendería de forma permanente al primer equipo del Barcelona. Dejaría de ser solo una joven promesa y pasaría a formar parte del equipo en el que ya estaban Ronaldinho, Eto'o, Deco y otras estrellas del fútbol mundial. Fue el paso final hacia el comienzo de una era. Pero aún había un problema. Messi necesitaba ganar más espacio en un equipo que ya contaba con grandes jugadores. Había muchas estrellas en el ataque y no sería fácil para un joven de 17 años ganarse su lugar. Pero Messi no tenía prisa. Sabía que su momento llegaría. La temporada siguiente, Messi empezó a ganar más minutos en el campo. La afición del Barcelona lo aplaudía cada vez que salía al campo. Fue impresionante ver cómo un chico tan joven podía cambiar el ritmo de un partido en cuestión de segundos. Tomó el balón y fue tras los defensores sin miedo, como si no hubiera diferencia entre él y los veteranos. Pero hubo un partido concreto que se convertiría en un hito en su carrera, el derbi contra el Real Madrid. Aunque era apenas un joven prometedor, Messi ya llamaba la atención de sus oponentes. Los jugadores del Real Madrid sabían que tenían que vigilarlo. Y esa noche, en el Santiago Bernabéu, Messi demostró al mundo por qué estaba destinado a ser el mejor. El Barcelona estaba en uno de sus mejores momentos y Ronaldinho brillaba como la estrella del equipo. Pero Messi no quería solo mirar. Él quería ser el protagonista. En una jugada rápida, recibió un pase y se lanzó contra dos defensores. Su corto regate y su velocidad le permitían superarlos como si fueran aficionados. Cuando todos esperaban que retrocediera, Messi pateó fuerte, colocando el balón en el ángulo del portero. El estadio quedó en silencio por un momento. Solo un chico de 18 años había hecho eso en el mayor clásico del fútbol español. Sus compañeros corrieron a abrazarlo y Ronaldinho, una vez más, sonrió como si supiera que Messi apenas estaba empezando. La leyenda se estaba escribiendo ante los ojos del mundo. Aquella actuación en el derbi ante el Real Madrid supuso un punto de inflexión.
Si antes Messi era solo una promesa, ahora había demostrado que estaba preparado para brillar entre los grandes. Pero sabía que aún necesitaba lograr algo más grande, un lugar permanente en el once titular. El Barcelona ya era uno de los equipos más fuertes del mundo, y superar la competencia interna no sería fácil. Frank Rijkaard, entrenador del Barça, se mostró convencido del talento de Messi. Sabía que este niño era especial, pero también sabía que no podía apresurar su crecimiento. Empezó a utilizarlo con más frecuencia en partidos de Liga y Champions, entrando siempre en la segunda parte para cambiar el ritmo del encuentro. Y Messi hizo exactamente eso. Cada vez que tocaba el balón ocurría algo. Aceleró el juego, desmanteló defensas y creó oportunidades para sus compañeros. Pero Messi no estaba satisfecho. Él quería más. Sabía que para convertirse en una leyenda necesitaba estar en el once titular y volverse indispensable. Fue entonces cuando decidió llevar sus esfuerzos a otro nivel. Empezó a entrenar aún más duro, estudiando a sus oponentes y pasando horas mejorando sus tiros y su regate. Los jugadores más experimentados quedaron impresionados. Mientras que algunos jóvenes se conformaban después de una buena actuación, Messi solo quería mejorar. La obsesión por ser el mejor empezó a hacerse evidente dentro del vestuario. Messi no habló mucho, pero su presencia se sintió. Evitaba las distracciones y se centraba únicamente en el fútbol. Ronaldinho continuó siendo su mentor, enseñándole trucos, compartiendo consejos y protegiéndolo dentro del club. Pero incluso Ronaldinho sabía que pronto Messi ya no necesitaría su protección. El joven argentino estaba listo para tomar la delantera. Y luego llegó el partido que lo cambiaría todo. El Barcelona se enfrentaría al Getafe en la Copa del Rey, y Messi sería el titular. El mundo estaba a punto de presenciar uno de los goles más espectaculares de la historia del fútbol. El partido contra el Getafe empezó como otro cualquiera. El Barcelona dominó la posesión y Messi estuvo activo, buscando siempre el espacio para recibir el pase. Pero luego, en un movimiento inesperado, hizo algo que pasaría a la historia. Tomó el balón en el centro del campo y salió a perseguir a sus oponentes. Un defensa intentó hacer una entrada, pero Messi se giró rápidamente y escapó. El segundo defensa intentó interceptarlo, pero Messi aceleró y lo superó como un fantasma. Los fanáticos comenzaron a darse cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Continuó avanzando, esquivando a dos defensores más, dejándolos completamente perdidos. El estadio empezó a ponerse de pie, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo increíble. Ahora solo quedaba el portero delante de él. Messi, con la tranquilidad de un veterano, dribló al portero y empujó el balón al fondo de la red. El estadio explotó. Todos estaban en shock. Lo que acababan de ver era idéntico al gol más famoso de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Messi había recreado el gol del siglo, pero esta vez vistiendo la camiseta del Barcelona. En ese momento ya no hubo dudas. Messi no era solo una promesa, él era un genio. La prensa mundial comenzó a compararlo aún más con Maradona. El sucesor de Diego, decían los periódicos. Pero Messi no quería ser el nuevo Maradona. Quería ser el primer Lionel Messi. Su nombre quedó grabado en la historia del fútbol. Pero la pregunta era, ¿fue esto solo el comienzo? ¿O podría ir aún más lejos? El gol contra el Getafe fue más que una jugada espectacular. Fue la confirmación de que Lionel Messi era un talento generacional. Las comparaciones con Diego Maradona, que antes parecían exageradas, ahora tenían sentido. La forma en la que driblaba, la tranquilidad con la que remataba, la forma en la que desmantelaba una defensa entera. Todo era sencillamente increíble. Ese gol se hizo viral en todo el mundo. Periódicos deportivos, programas de televisión e incluso jugadores legendarios empezaron a hablar de él.
En el seno del Barcelona ya no había dudas. Messi era un fenómeno y había que tratarlo como tal. El entrenador Frank Rijkaard empezó a incluirlo cada vez más en el once inicial y él respondió con actuaciones brillantes, pero aún no había asumido el protagonismo absoluto. Barcelona era el equipo de Ronaldinho. El brasileño fue la mayor estrella del fútbol mundial y su magia encantó al mundo. Pero incluso él sabía que el reinado estaba a punto de cambiar de manos. Entre bastidores, Messi seguía entrenándose como un obsesivo. Cada partido, cada minuto en el campo, era una oportunidad para demostrar que estaba preparado para ser la referencia del equipo. Pero por muy brillante que fuera, había un obstáculo que aún debía superar: las lesiones. Al principio de su carrera, Messi sufrió varias lesiones musculares. Su cuerpo, todavía en formación, no estaba del todo adaptado al fútbol de alto nivel. Terminó perdiéndose meses enteros de la temporada debido a problemas físicos, y eso preocupó al Barcelona. ¿Qué sentido tenía tener un genio en el equipo si no podía mantenerse sano? Fue entonces cuando el club tomó una decisión crucial. Messi necesitaría cambiar su estilo de vida para evitar lesiones. El Barcelona contrató a especialistas para trabajar exclusivamente en su preparación física. Cambiaron su dieta, ajustaron su carga de entrenamiento y crearon un plan de fortalecimiento muscular. Messi, como siempre, siguió todo al pie de la letra. No quería que nada se interpusiera en su destino. El resultado llegó rápidamente. Con un físico más fuerte y menos vulnerable, comenzó a jugar cada vez más, y a medida que su presencia en el campo aumentaba, ocurrió algo inevitable. Messi comenzó a eclipsar a Ronaldinho. La temporada 2007-08 marcó un cambio dentro del Barcelona. Ronaldinho, que había sido el mejor jugador del mundo, comenzó a perder terreno. El brasileño ya no tenía el mismo brillo que antes, mientras Messi mejoraba su rendimiento en cada partido. Los aficionados se dieron cuenta, los periodistas se dieron cuenta, y los oponentes se dieron cuenta. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Messi ya no era solo un talento prometedor, ya era uno de los mejores del mundo. Su velocidad, su control del balón, su precisión en el pase y el tiro, todo parecía perfecto. Fue en esa temporada cuando el Barcelona vivió un momento decisivo. El equipo estaba pasando por una transformación. Ronaldinho ya no era el líder técnico del equipo y el Barcelona necesitaba un nuevo comandante en el campo. Messi era el nombre obvio para ese puesto, pero aún necesitaba un entrenador que supiera cómo convertir su genio en títulos. Y luego, al final de la temporada, el Barcelona anunció la llegada de Pep Guardiola como su nuevo entrenador. Guardiola, exjugador del club y uno de los discípulos de Johan Cruyff, tenía un plan claro. Quería construir el mejor equipo de la historia del fútbol, y este equipo tendría a Lionel Messi como protagonista. El cambio estaba a punto de ocurrir. La era Ronaldinho estaba terminando y la era Messi estaba por comenzar. La llegada de Pep Guardiola al Barcelona en 2008 marcó el inicio de una revolución en el fútbol mundial. El nuevo entrenador tenía una visión clara: transformar al Barcelona en el equipo más dominante de la historia. Para ello, necesitaba reorganizar el equipo, cambiar la mentalidad de los jugadores y, sobre todo, construir un sistema donde Lionel Messi pudiera brillar sin limitaciones. Pero esta transformación no fue sencilla. Guardiola sabía que para que Messi alcanzara su máximo potencial, el equipo necesitaba cambiar drásticamente. Ronaldinho, que había sido la mayor estrella del club durante años, ya no estaba en su mejor momento de forma. Su brillo se estaba apagando y su disciplina en los entrenamientos ya no era la misma. Guardiola tomó una de las decisiones más difíciles en la historia del Barcelona: vendería a Ronaldinho. Fue un shock para los fans.
Se marchaba el jugador que trajo alegrías y títulos al Camp Nou, pero Guardiola sabía que era un sacrificio necesario. Llegó el momento de que Lionel Messi tomara el centro del escenario. Con Ronaldinho fuera, Messi recibió la camiseta número 10 en el Barcelona. Fue la confirmación de que el club ahora era suyo. Guardiola comenzó a construir un esquema táctico alrededor del argentino, dándole la libertad de recorrer el campo, crear jugadas y marcar goles. Messi no era un jugador más de ese equipo. Era la pieza central de un proyecto ambicioso. Pero incluso con todo el talento de Messi, el Barcelona necesitaba demostrar sobre el terreno de juego que esta nueva era sería victoriosa. El reto era enorme: dominar el fútbol europeo y transformar a Messi en el mejor jugador del mundo. Y luego, en la temporada 2008-09, sucedió algo increíble. La temporada 2008-09 fue simplemente perfecta. El Barcelona, liderado por Guardiola y liderado por Messi, jugó al fútbol como nunca antes. Toques rápidos, movimientos constantes, presión asfixiante sobre los rivales. Era un equipo que parecía de otro planeta. Messi, ahora en el centro de este esquema táctico revolucionario, comenzó a destruir defensas con facilidad. Su relación con Xavi e Iniesta era absurda. Parecían entenderse sin siquiera tener que mirarse. Los rivales no tuvieron respuesta para ese Barcelona, y entonces llegó la gran final de la Champions League. El Barcelona se enfrentaría al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Era la oportunidad de Messi no solo de ganar su primer título europeo como protagonista, sino también de demostrar al mundo que era el mejor jugador del planeta. El partido empezó y el Barcelona dominaba. Messi estaba imparable y lideraba al equipo con su genialidad. El Barça abrió el marcador con un gol de Eto'o, pero el momento más icónico estaba por llegar. En la segunda mitad, Xavi elevó el balón al área y Messi, el jugador más bajo del campo, saltó más alto que todos para cabecear el balón al fondo de la red. Fue el golpe final. Messi corrió a celebrar, señalando al cielo, mientras el mundo entero observaba la coronación del nuevo rey del fútbol. Esa noche, Messi no solo ganó la Liga de Campeones, ganó el mundo. Sonó el pitido final en el Estadio Olímpico de Roma y el Barcelona se proclamó campeón de la Liga de Campeones. Pero esa noche no se trató solo del título, se trató del ascenso definitivo de Lionel Messi. Ya no era solo un joven prometedor ni un gran jugador de equipo. Ahora era el mejor del mundo. La imagen de Messi, con su baja estatura, alzándose más alto que todos para marcar de cabeza contra él. Manchester United quedaría inmortalizada en la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo, que hasta entonces dominaba el fútbol europeo, miraba el marcador con incredulidad. Esa noche, el argentino demostró que estaba listo para tomar el trono. El Barcelona cerró la temporada con el mayor logro posible, la triple corona, la Liga, Copa del Rey y Champions League, todo en el mismo año. Fue la consagración del equipo de Guardiola y del nuevo líder del club, Messi. Después de este logro, ya no hubo dudas. Lionel Messi era el mejor jugador del mundo. Y para coronar ese momento, a finales de año, recibió su primer Balón de Oro. El premio fue la prueba definitiva de que había superado todas las expectativas. El chico flacucho, que apenas tenía un club que pagara su tratamiento de crecimiento, ahora era el número 1 del fútbol mundial. Pero Messi no estaba satisfecho. Para él, el viaje apenas comenzaba. Si hubiera logrado llegar hasta aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? La respuesta fue sencilla. Quería ser recordado como el más grande de todos los tiempos. En los años siguientes, Messi continuó haciendo historia. El Barcelona entró en una era de dominio absoluto en el fútbol mundial. Con él, liderando el ataque, el club ganó título tras título, rompiendo récords y humillando a sus oponentes.
Pero para Messi había un objetivo aún más grande: el Mundial. El fútbol de clubes ya era su reino. En España, en Europa, ya había demostrado que era el mejor. Pero había una deuda con su tierra natal, Argentina. El pueblo argentino amaba a Messi, pero también lo comparaba constantemente con Maradona. Y hubo una gran diferencia entre ambos. Maradona ganó un mundial. Las críticas empezaron a aumentar. Messi era idolatrado en España, pero en Argentina muchos cuestionaban si podría llevar a la selección nacional al mismo nivel de éxito que alcanzó en Barcelona. Necesitaba demostrar su valía vistiendo la camiseta de la albiceleste. Y así comenzó un nuevo viaje. El viaje de Messi para Piu, ganar el título que cambiaría su historia para siempre. Pero este viaje no sería fácil. El camino hacia la gloria en el fútbol internacional sería el mayor desafío de su carrera. Y cuando llegó el Mundial de 2014, Messi estaba más cerca que nunca de conseguir el único trofeo que aún le faltaba. El Mundial de 2014 fue la mayor oportunidad de Lionel Messi de convertirse en una leyenda inmortal en Argentina. Ya lo había conseguido todo con el Barcelona, pero aún faltaba algo: el trofeo dorado que lo pusiera al nivel de Diego Maradona. El torneo comenzó y Messi estaba más decidido que nunca. Su actuación fue espectacular. Llevó a Argentina a la final, anotando goles decisivos y siendo nombrado jugador del partido en varios encuentros. Pero entonces llegó el gran día: Argentina contra Alemania, en Maracaná, por la final del Mundial. Fue la oportunidad de Messi de alcanzar la máxima gloria. Los argentinos creyeron. Messi estuvo a solo 90 minutos de conquistar el mundo. El juego estuvo tenso. Argentina tuvo chances, pero las desperdició. Messi, como siempre, hizo todo lo posible para llevar a su equipo a la victoria, pero el destino tenía otros planes. En el minuto 113 del tiempo extra, Mario Götze marcó el gol que silenció a millones de argentinos. El sueño se le había escapado de entre los dedos. Messi caminó solo por el campo, mirando al suelo, sintiendo el peso de la derrota. Había estado tan cerca, y aunque fue nombrado el mejor jugador del torneo, el título no era suyo. En la ceremonia de entrega de premios, sostuvo el Balón de Oro del Mundial con una mirada vacía en sus ojos. Él no quería ese premio. Él quería la copa. El dolor de la derrota fue inconmensurable. Y en el fondo lo sabía. A partir de ese momento, las exigencias solo aumentarían. Después de la derrota de 2014, Messi pasó por momentos difíciles. Las críticas en Argentina fueron implacables. Aunque llevó al equipo a la final, muchos dijeron que nunca sería como Maradona. La presión era sofocante. En los años siguientes, Messi continuó brillando en el Barcelona, rompiendo récords, ganando títulos y acumulando balones de oro. Pero la frustración con la selección continuó. En 2015 y 2016, Messi llevó a Argentina a 2 finales consecutivas de la Copa América y perdió ambas en penales contra Chile. La tercera derrota consecutiva en la final fue demasiado para él. En 2016, después de perder otro título con la selección nacional, Messi anunció su retiro de la selección nacional. El anuncio tomó al mundo del fútbol por sorpresa. El mejor jugador de la historia de Argentina renunciaba a su país, pero la historia aún no había terminado. El pueblo argentino pidió su regreso. Protestas en las calles, mensajes de jugadores y aficionados pidiéndole que reconsidere. Messi escuchó. Él no podía darse por vencido, y luego regresó, con una promesa. Un día traería un título a Argentina. La pregunta era, ¿cuándo llegaría ese día? Ese día ha llegado. En 2021, en la final de la Copa América, Messi tuvo
Una nueva oportunidad de cambiar su destino. Argentina se enfrentaría a Brasil en el Maracaná, el mismo escenario donde comenzó el dolor de 2014. Esta vez todo sería diferente. El juego fue intenso. Messi no marcó, pero luchó como nunca. Y entonces Ángel Di María marcó el gol que le dio la victoria a Argentina. Sonó el pitido final. Y Messi cayó de rodillas llorando. Él lo había hecho. Después de años de derrotas, sufrimiento y críticas, Messi finalmente ganó su primer título con Argentina. Pero aún quedaba un trofeo por ganar. El Mundial de 2022 estaba en el horizonte, y esta vez el destino tenía planes diferentes para Lionel Messi. Verás la historia completa de este momento en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación del viaje del más grande de todos los tiempos.